Juan. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y precisamente estamos en el capítulo 1, no hemos avanzado todavía. La idea es ir aprendiendo, pero hoy que gloria al Señor, porque es la fecha que nos toca conmemorar la cena del Señor, la Pascua, o como la Santa Cena, ¿verdad? Se conoce. Hemos querido hacer una pausa y hablar un poco acerca de Cristo Jesús. Y el tema que traigo esta noche, quiero que lo sintamos juntos. Hablemos de la cena del Señor, tema de esta noche. Hablemos de la cena del Señor. Y para eso me voy a ir a los versículos que muy bien conocemos, que están ¿dónde? En Primera de Corintios, capítulo ¿qué? 11, versículos del 24 hasta el 28. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 24 hasta el 28. Pretendo ser un poco breve, ¿verdad? Pretendo ser un poco breve para que avancemos en este precioso día. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un fuerte amén. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre. Si quiere ponerse de pie, hermano, pónganse de pie y lo leemos todos juntos. Quiero que lo leamos despacio. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 24 al 28. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu, y dice así: porque yo recibí del Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Oh, 23, sí, del 23 en adelante. Yo dije 24, ¿verdad? Es que para que me siguen, hermano. Ok, del 23 entonces. Leámoslo todos juntos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan 24, ahora sí, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es mi nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Quiero que lea el versículo 28 conmigo nuevamente. Préstele mucha atención a lo que dice. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Señor Jesús, en este momento, Dios mío, vengo delante de ti para pedirte tu dirección, para pedirte tu ayuda, para decirte, Señor, que no soy nada sin ti. Señor, habla a tu iglesia, habla al corazón. Padre, que sea usted dándonos este pan que alimenta nuestra alma, que calma esa hambre, que calma la sed. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Durante el tiempo que ha pasado, este momento solemne llamado la Cena del Señor o la celebración de la Pascua, ha tenido que sufrir muchos cambios, pero no por su esencia en sí, sino más bien por el error de interpretación o por la ignorancia o por la diversidad de opiniones.
Y quizás muchos hoy en día sigan confundidos si se debe hacer o no se debe hacer, o si lo estamos haciendo correctamente o lo estamos haciendo incorrectamente. Pero la iglesia, o yo mejor dicho, yo veo la solución que nos deja sin duda alguna en Primera de Corintios capítulo 11. Hermanos, ¿cuántos entendimos este pasaje bíblico? ¿Cuántos lo entendimos? Levanten la mano, no tenga pena. ¿Cuánto lo entendimos? Un pasaje bíblico que, hermanos, no requiere mucha, o digamos, no requiere una exégesis, no requiere que un erudito venga y nos explique, porque está claro, está claro. Ahora, yo quiero que miremos 4 puntos importantes en este pasaje bíblico. Número 1, hacemos nosotros la celebración de la Pascua, celebramos la cena del Señor, número 1, por obediencia al mandato divino. Diga conmigo, por obediencia al mandato divino. Número 2, recordamos y anunciamos los padecimientos de Cristo. Recordamos y anunciamos los padecimientos de Cristo. Número 3, anunciamos la segunda venida de Cristo. Diga conmigo, anunciamos la segunda venida de Cristo. Y número 4, un acto solemne en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Un acto solemne en comunión para con Dios y con nuestros hermanos. Hermanos, la última cena del Señor, conocida como la Pascua, muchos hasta el día de hoy, algunos estudiosos, algunos eruditos todavía se siguen peleando si la clase de comida que nuestro Señor compartió con sus discípulos, la noche que fue traicionado, la noche que iba a ser entregado, ha sido uno de los temas más acalorados en las discusiones teológicas hasta el día de hoy en el Nuevo Testamento. Porque dicen, bueno, ¿fue la Pascua que estaba celebrando o fue una clase de cena específica que Jesús hizo con los discípulos? Y el punto de controversia comienza porque Jesús celebra con sus discípulos un día antes, una noche antes, ¿verdad? Una noche antes reúne, ¿se acuerdan cuando estábamos estudiando Lucas que él mandó a uno de sus discípulos a que buscaran a un siervo en la casa y que le dijeran, mira, ¿dónde está el aposento donde tenemos que celebrar la cena del Señor? ¿Se acuerdan? Bueno, esto sucede y cuando miro realmente la aplicación tradicional, que es la que nosotros conocemos, y que es la comida que era la misma, y esta prácticamente es mi postura como pastor, porque considero que Jesús, escúcheme bien, considero que Jesús tenía en la mente muy bien en claro que él no iba a matar un cordero porque en sí, y esto lo hemos aprendido muchos años atrás y algún tiempo atrás, en sí, él era el cordero que iba a ser sacrificado horas más tarde. ¿Se acuerdan? Que Jesús mismo era el cordero y que lo hemos aprendido que era el cordero pascual, ¿verdad? Era el cordero que iba a ser sacrificado. ¿Por qué esta aplicación recibe y por qué yo me inclino a esta teoría? Bueno, porque los 3 evangelios sinópticos, incluyendo también el libro de Juan, lo apoyan y lo dicen que realmente Jesús apuntaba a que él era el cordero, que iba a ser sacrificado horas más tarde, y por esa razón, él lo celebra antes con sus discípulos que se llegara la hora y el día estipulado en el calendario. Por esa razón, que son los evangelios sinópticos, se conocen como Mateo, Marcos y Lucas. Estos, incluyendo también el evangelio de Juan, que es el que estamos estudiando. Por esa razón, pues yo me apego a esa aplicación. ¿Por qué se les conoce sinópticos? A ver, ¿quién sabe por qué se le conoce sinópticos a estos evangelios? Bueno, fácil. Porque los 3 evangelios son como 3 columnas que van corriendo paralelamente y se pueden leer al mismo tiempo los 3. Los 3 son como una columna paralelas
y pueden ser leídos conjuntamente. Tienen el mismo contenido, tienen los mismos hechos, hablan de los mismos hechos de Jesús. Ahora, la respuesta de la Biblia acerca de la Pascua, que es una celebración judía que recuerda la ocasión en que Dios liberó al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? ¿De dónde sacó Dios al pueblo de Israel? De Egipto, ¿verdad? Ellos estaban en esclavitud allá por el año 1447 antes de Cristo. En esa época, Dios saca al pueblo de Israel, y una vez salidos de Egipto, Dios les manda a los israelitas a recordar ese suceso tan importante todos los años, en un día muy especial que es señalado, que se llama el 14 de Nisán. Ustedes se acuerdan muy bien de eso, ¿verdad? El 14 de Nisán del mes Aviv, que días más tarde o año más tarde sería nombrado Nisán. Esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 12, versículo 42, y en el libro de Levíticos capítulo 23 y versículo 5. ¿Por qué se llama Pascua? ¿Por qué nosotros le decimos Pascua o por qué le llamamos la cena del Señor? La palabra Pascua viene del hebreo que significa pasar por alto, ¿verdad? Pasar por alto. Esto que hace referencia en la forma en que Jehová Dios protegió a los primogénitos de aquella noche, cuando el ángel iba a pasar matando a todos los primogénitos en los cuales la familia no había rociado los dinteles de la puerta con la sangre de un sacrificio. Él les había mandado que mataran un animalito, ¿se acuerdan? Y que cada familia la sangre de este animalito la pusiera en los dinteles de la puerta. Entonces el ángel de Jehová iba a pasar a medianoche por la ciudad, y la familia que no haya puesto, o que no haya manchado, o que no haya pintado, o que no haya rociado los dinteles de la puerta, ¿qué iba a hacer el ángel? ¿Qué iba a pasar? El primogénito de esa familia iba a morir. Eso lo tenemos en Éxodo 12:27. Bueno, Dios le pone al pueblo de Israel y les dice, bueno, hagan esto. Recuerden los días difíciles que ustedes vivieron, recuérdenlo de esta manera, y les comienza a dar ciertas ordenanzas de cómo lo hicieran. Vosotros responderéis en la víctima de la Pascua de Jehová, la cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Éxodo capítulo 12, versículo 27. Cuando hirió a los egipcios, libró nuestras casas. Eso es lo que iban a recordar ellos, ¿verdad? Cuando hirió a los egipcios, Él libró nuestras casas. Él libró a nuestros primogénitos. Eso era lo que ellos iban a recordar. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Antes que Dios pusiera esta advertencia, esta devastadora plaga, les dijo que sacrificaran una oveja, con la sangre rociaran los dinteles de la puerta, y cuando el ángel pasara y viera esa señal, eso iba a ser una señal, ¿verdad? Él pasaría por alto. Ojo a esta palabra. Él pasaría por alto esa casa. Póngale mucha atención a esa parte. ¿Cómo se celebra? Dios le dio instrucciones al pueblo de Israel. Número 1, lo celebran con un sacrificio. El día 10 de Aviv, que como les dije más tarde, sería llamado como Nisán, que es el mes judío, tomaban una oveja perfecta, sin manchas, de 1 año de edad. De 1 año de edad, que no tuviera condiciones rechazables, y esta sería sacrificada el día 14. Ojo a esto. Se separaba el día ¿qué? 10. Y se sacrificaba el día 14. Esta tenía que ser puesta separada de los demás animales, cuidada, tenían que velarla para que cuando llegara el día 14 pudiera estar intacta, pudiera estar en perfectas condiciones.
Ahora, después de haber sacrificado esa noche, que era el 14, después de haber sacrificado al animal, era la comida que ellos hacían del cordero, era la carne que ellos se comían, también echando a cuenta los panes sin levaduras, las hierbas amargas, ¿recuerdan? Las hierbas amargas, igual con la carne, y se la comían, ellos celebraban, y durante hacían estos, los padres, los sacerdotes, el líder de la casa, el hombre de la casa, tenía una responsabilidad, y era que tenía que sentar a sus hijos varones y explicarle acerca de Dios, enseñarles de Dios, de Jehová Dios, y decirles cómo realmente ellos habían salido de la esclavitud, cómo Dios los había sacado, y presentarles a Dios, a su familia, a sus hijos, de una manera que ellos pudieran también unirse a la celebración solemnemente y decir: wow, entonces sí, ese es el Dios todopoderoso que salvó a nuestros padres y que también nos puede salvar a nosotros mismos. Ese era el deber. Durante esa época, durante ese momento, el padre tenía toda esa responsabilidad de sentarse con su familia, sus hijos, y enseñarles y hablarles de Dios. Ahora yo lo traigo a nuestros días. ¿Cuántos de nosotros nos sentamos con nuestros hijos o oramos por lo menos antes de irnos a dormir? ¿O les enseñamos de nuestro Dios? ¿Les enseñamos del Dios a quien nosotros servimos? ¿Cuántos? ¿O realmente los dejamos a que en las escuelas un día las teorías los arrastren y los lleven, y cuando estén lejos por allá, entonces nosotros comenzamos a llorar? ¿Pero por qué? Porque un día nosotros no desarrollamos el deber como padres que debimos desarrollar. Hay tanto que aprender, mis amables hermanos, de estas aplicaciones, o cómo los judíos celebraban, o cómo Dios les mandó para que ellos lo celebraran. Mucho que aprender. Mientras celebraban la Pascua, los padres hablaban con los hijos de Dios acerca del Éxodo, acerca del momento difícil que pasaron. Éxodo 12, 25 al 27, usted lo puede encontrar por ahí. Ahí lo encuentra en la palabra. Yo quiero que me preste atención aquí. En la cena del Señor, con sus discípulos, en esa específica cena, no se menciona el cordero. ¿Usted le ha puesto atención a eso? En la específica cena del Señor, no se menciona el cordero. ¿Por qué? Jesús lo hace porque su mirada, y quiero pasar rápido acá, porque creo que hace unos años atrás tuvimos algunas enseñanzas bien detalladas hasta la hora, ¿verdad? De cuándo y por qué. Y el momento específico aquí de Jesús es que Jesús está haciendo el cumplimiento de la promesa del cordero inmolado, que vendría y sería el sacrificado, no para volverse a hacer el siguiente año, no, iba a ser sacrificado de una vez y para siempre. Él perdonaría, no solamente pasaría por alto los pecados del pueblo de Israel, sino que pasaría por alto los pecados de todos aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Cristo el Señor. De todos, los antepasados, los presentes y los del futuro. Los pecados que nosotros cometemos hoy, los que vamos a cometer el día de mañana, Él los pasó por alto. Gracias a Cristo Jesús, que en ese momento Él se apuntaba como cordero. Él era el cordero que moriría. Específicamente en el día, la hora, lugar, en el momento en que la Biblia nos lo ha venido enseñando desde antes con los profetas antiguos. Bueno, estos sacrificaban por ordenanzas de Dios al animal justo después de la puesta del sol. Y esa misma noche comían y celebraban. En Lucas capítulo 22, versículos 7 al 13, lo encontramos y lo estudiamos hace un tiempo atrás. Yo quiero que usted me preste atención aquí, y es que el punto es que Jesús tiene la mira en Él mismo, en Él mismo. Y no se menciona. ¿Por qué Jesús o con los discípulos no fueron y buscaron un cordero? Porque el cordero, hermanos,
estaba con ellos. No lo podían entender. No lo entendían. Lo que habían escuchado decir a Jesús era: mi día, mi momento está por llegar. Está por llegar. Les había hablado de su muerte. Les había hablado que sería castigado. Les había hablado que iba a ser azotado. Donde los discípulos, uno de ellos brincó y le dijo: Señor, no es posible que esto te suceda a ti. Pero hermanos, esto tenía un propósito divino y apuntaba al pueblo escogido de Dios, que sería perdonado, al igual que el pueblo de Israel allá en Egipto, que aquellas familias Dios las pasó, el ángel pasó por alto estas familias. En este momento Dios, igual a través de Cristo Jesús, pasa por alto nuestros pecados, borra nuestros pecados, borra nuestras rebeliones, borra lo que realmente nosotros en realidad éramos y nos da una nueva vida. ¿Sabe qué es lo que hace prácticamente el ángel de Jehová a medianoche cuando pasa por alto una familia que había pintado los dinteles con la sangre de un animal? Pasa, y no solamente se queda en Egipto. Quiere que le dé una noticia. Este ángel va y pasa y visita inclusive al primogénito de Dios, Padre nuestro Señor. No lo pasó por alto. También a él lo mató. Usted puede decir: ¿cómo puede ser? ¿Qué dice Juan 3:16? A ver, usted se lo sabe muy bien de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? Que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea pase por alto y tenga vida eterna. Ese ángel perdonó muchas familias en aquel día, pero al Dios mismo, que era el mismo Dios quien estaba pasando, porque se lo dijo a Moisés en el libro de Éxodo 11 del 4 y 8, dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré. ¿Quién iba a salir? Dios. Dice: yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito, todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está atrás del molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, el cual nunca hubo, ni habrá jamás. Pero contra los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Hermano, esto me lleva a mí y se me eriza la piel cuando comienzo a leer, y no me queda más que decirle al Señor: Señor, gracias. Gracias, porque tú derramaste tu ira sobre tu Hijo y me perdonaste a mí. Yo era uno que vivía en Egipto, en el Egipto espiritual, y el ángel de la muerte debía pasar por mí, porque mis pecados me llevaban al Hades, al infierno. Estaba condenado. El ángel debía pasar, debía matarme, debía exterminarnos, pero él tuvo a bien pasar por alto nuestras vidas e ir y cerrar matando a su propio Hijo, para que hoy yo pueda tener entrada al trono celestial. Todos, hermanos, ¿cuántos aquí la gracia de Cristo nos ha perdonado? Él pasó por alto tus pecados. ¿Cuántos aquí, hermano, nos sentimos hijos de Dios? ¿Cuántos? Él pasó por alto tus pecados. Él castigó a su Hijo. Él mató a su Hijo. Él lo puso en la cruz. Él dejó que lo azotaran. A su Hijo derramó su copa de la ira sobre su Hijo para darte la copa de la gracia a ti y a mí.
para que hoy nosotros podamos tener el privilegio de decirle: Abba Padre, Señor, eres mi Padre, eres mi Señor. Y usted me puede decir: hermano, estamos hablando de la cena. ¿Qué tiene que ver esto con la cena? Bueno, quiere que le diga algo. Esta es la esencia de la cena del Señor. Esto es lo que se nos manda a recordar: la muerte de Cristo a nuestro favor. La muerte de Cristo a tu favor, a mi favor y a favor de todos aquellos que hemos sido perdonados con su sangre, lavados con su sangre. Dios iba a salir a matar a todo primogénito que no hayan obedecido lo que Dios les había mandado. Dios pasa por alto a todos estos pecadores. Eran pecadores, igual que nosotros, igual que todos. O a ver, ¿quién aquí merece por méritos propios que el ángel de Jehová pase por alto todo lo que usted es? ¿Quién, hermanos? ¿Quién se apunte y decir: no, es que mira lo que yo he hecho, lo que yo hice, lo que yo soy, yo merezco que me perdone? ¿Y de dónde? Dice Santiago 2:10: todo aquel que trata de cumplir la ley a perfección, pero falla en un solo puntito, en un solo punto, se hace culpable de haberlo quebrantado. Todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Solamente por su gracia somos salvos. Solamente por su gracia usted y yo podemos llegar al trono celestial. Solamente porque Cristo quiso perdonarnos, usted y yo hoy le podemos decir Padre a nuestro Señor. Por su gracia. No hay nada bueno en nosotros, no hay nada bueno que usted pueda decir: no, es que aquí lo tengo, mira Dios, esto sí es bueno y ahora sí me puedes salvar. No, la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es necesario que Él baje, se haga hombre, cumpla la ley a perfección, cumpla toda la perfección, y entonces Él nos puede otorgar esa perfección y nosotros decir: gracias, Señor, porque solamente por ti y para ti vivo. No hay nada. Todos deseamos hacer el mal. No deseábamos a Cristo. Y por esa razón es que celebramos la cena del Señor, porque obedecemos un mandamiento que Jesús les dijo a sus discípulos: haced esto, una ordenanza. Haced esto en memoria de mí. Dios pasa por alto nuestros pecados. Dios pasa por alto los pecados de estas familias, pero ojo, no pasó por alto a Cristo Jesús, que no había cometido pecado. Este sí era digno de no ser castigado. Y yo siempre digo, cuando Juan, y más adelante creo que, vamos a verlo porque estamos estudiando el Evangelio de Juan, más adelante vamos a ver cómo Dios da testimonio de su Hijo, Cristo Jesús. Cuando el Espíritu Santo descendía en forma de paloma, y dice que se escuchó una voz del cielo que decía, ¿cómo decía? Este es mi Hijo amado, ¿en quien tengo? Yo le hago una pregunta a usted. ¿Podrá Dios decir de usted: este es mi Hijo amado, en este tengo complacencia? ¿Podría decir de nosotros eso? ¿O realmente puede decir: no los conozco, preparados para el diablo y sus ángeles? Eso es lo que él debería decir. Pero ¿sabe qué pasó? La muerte de Cristo Jesús cambió toda la historia por completo. La muerte de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús, no solamente perdonó los pecados de los antepasados y de los profetas y de aquellos hombres que fueron hombres de renombre, de bien, que trabajaron, que le sirvieron por fe al Señor, sino que también lavó todos nuestros pecados, porque aquellos que le creyeron, que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos suyos. ¿Cuántos hemos creído en el Señor Jesús? Somos sus hijos. Somos sus hijos. Dios pasa por alto a todos estos pecadores, y a esto se le llama Passover. Pasar por alto, ¿verdad? Pasar por alto. Pasar por alto.
o como mejor lo entendemos, la Pascua o la Cena del Señor. Dios le dijo a Moisés, yo pasaré, y todo primogénito morirá. Hermanos, todos, algún día merecimos la muerte. Todos, antes que la gracia de Cristo Jesús nos alcanzara, merecíamos el castigo de Dios, la ira del Padre, sin excepción alguna. Pero Dios tuvo a bien perdonarnos. Dios tuvo a bien pasar por alto y dejarnos. Y no solamente pasó por alto, sino que limpió todo nuestro ser, limpió todo nuestro viejo hombre. Nuestro viejo hombre murió en la limpieza de Cristo Jesús con la sangre, a tal grado que Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que ¿quién vive en mí? Cristo vive en mí. Dios va a pasar a medianoche matando primogénitos hasta llegar a Jesús, su único hijo unigénito, que también no lo perdona. Juan 3:16 lo leímos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pero al principio del versículo dice que ha dado, entregó a su hijo para que todo aquel que obedezca sus mandamientos, sus ordenanzas, no sea objeto de la ira del Padre. Eso es lo que el versículo quiere decir. Para que todo aquel que obedezca las ordenanzas que Dios ha dado, no sea objeto de la ira del Padre, sino que sea objeto de la gracia de su Hijo. Qué hermoso, ¿verdad? Eso es maravilloso, maravilloso. Bueno, y para terminar, 1 Corintios 11, 23 al 24, que fue el versículo que leímos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregada, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahora, iglesia, la celebración lo hacemos porque es un mandato que todos debemos obedecer. Ahora la iglesia del Señor lo celebramos porque es un mandamiento que todos lo hagamos, recordando que Dios no escatimó a su propio Hijo, lo mató como aquellos primogénitos y a nosotros nos pasa su gracia, su amor, su misericordia. Quita nuestros pecados, nos da de su gracia y ahora podemos decir, como decía el apóstol Pablo, porque por gracia soy salvo y no por obras. Ahora, como Jesús dijo, haced esto, nosotros como seguidores de Jesús hacemos uso del primer punto que hablábamos, que es, lo hacemos por obediencia a Cristo, ¿verdad? Lo hacemos por obediencia a Cristo. Ese es un mandamiento, es algo que Dios nos dejó, que Cristo Jesús nos dejó que hiciéramos. Número 2, con el pan y el vino recordamos y anunciamos los padecimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padecimientos que usted y yo debimos padecer. Padecimientos que usted y yo debimos sufrir. Padecimientos que usted, bueno, para ser más específico, usted y yo debimos subir a la cruz. Debimos ser azotados. Debimos ser castigados. Debimos caminar la vía dolorosa. Debimos recibir todas las escupidas que le tiraban a Jesús. Porque ¿quién fue el que pecó? ¿Cristo o usted o yo? Fuimos nosotros. Éramos los culpables. Cristo Jesús es inocente, fue inocente y será inocente porque Él es santo, 3 veces santo. Número 3, anunciamos la segunda venida de Cristo. Haced esto en memoria de mí hasta que venga.
Él dijo, haced esto en memoria de mí, todos los días, todos los días. Hermanos, y usted puede decir, bueno, ¿y entonces por qué lo hacemos cada 4 meses, cada 5 meses, 2 veces al año? ¿Por qué no lo hacemos más seguido? Bueno, yo creo que más adelante probablemente lo hagamos cada mes, cada 2 meses. Es recordar lo que Cristo Jesús ha hecho. Cuarto punto, lo hacemos como acto de comunión con nuestro Señor y con nuestros hermanos. Pero lo hacemos solemnemente, recordando todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús vivió, todo lo que Jesús padeció, lo hizo en obediencia primeramente al Padre. Al Padre. Y como resultado de esa obediencia perfecta es que Dios nos otorga la gracia, Dios nos otorga el perdón, porque fuimos cubiertos con la santidad de Cristo Jesús. Entonces Dios nos ve justos, perfectos, santos, dignos de poder recordar este maravilloso acto. Dignos de poder recordar este momento tan maravilloso. El mundo no le puede recordar, o lo hacen o no lo hacen, pero solamente aquellos que han recibido al Señor, que Dios los ha llamado, lo hacemos con un corazón y con un entendimiento correcto. Correcto. Yo le voy a invitar a que incline su rostro y oramos al Señor. Hablábamos y decíamos que íbamos a ser un poco breve. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, te damos por este momento que nos permites